El Salón de Actos de la Biblioteca Municipal ha acogido la charla sobre cáncer de próstata impartida por el urólogo Felipe Sáez Barranquero y organizada por la Asociación Un Sí por la Vida con la colaboración del Ayuntamiento, una actividad enmarcada dentro del movimiento Movember con el objetivo de visibilizar el cáncer de próstata. Les dejamos con ella. Desde Un Sí por la Vida queremos queremos dar a conocer a todo el mundo de que en Un Sí por la Vida no solamente tratamos los distintos tipos de cáncer de la mujer. En Un Sí por la Vida se da tratamiento, se le da cobertura a todo tipo de cáncer, da igual hombre, mujer o niño. Y en este caso, en este mes, que es concretamente el mes del cáncer de próstata, sabemos desde hace aproximadamente unos 20 años, en Australia salió un movimiento, el Movember, que bueno, era un grupo de amigos que empezó con aquello del bigote, el mostacho, como para recaudar fondos para la salud masculina. Y por eso lo hemos acotado, lo hemos cogido desde Un Sí por la Vida, igual que a nivel mundial, para dar visibilidad al cáncer de próstata. Creo que lo principal para desmitificar el cáncer de próstata o la censura que ante él hay es darle normalidad, que el hombre aprendamos a hablar con total normalidad de lo que es nuestro, de lo que es nuestra salud, porque el día que le demos normalidad aprenderemos de que nos influye mucho en nuestra salud y es muy importante esa normalidad. De la misma forma que una mujer desde que es niña prácticamente va al ginecólogo, el hombre debe de aprender a ir al urólogo sin ninguna vergüenza, porque además es el lema que hemos cogido para la charla de hoy. Déjate de vergüenza, porque no hay ninguna vergüenza mirar por tu salud. Felipe Sáez es un médico que siendo muy joven está trabajando mucho en urología, empezó sus trabajos en el Costa del Sol, en el Hospital Costa del Sol y en el de Ronda, luego continuó como está actualmente en el Hospital Clínico de Málaga en urología, además es técnico también en quirófano y trabaja desde hace unos años en el equipo de don Bernardo Herrera, dentro de IBIMA, el Centro de Investigación Biomédica de Málaga. Bueno, pues yo creo que charlas como la de hoy o reuniones como las de hoy tienen que calar en la población general, perder esa vergüenza a consultar, a preguntar sobre la sintomatología prostática y no tener miedo, como se ha tenido en el pasado y que ha costado tantas complicaciones en el pasado, de la sexualidad, del área genital, la próstata, la orina y todo ese tipo de clínica que muchas veces el varón pues ha tendido a evitar por vergüenza y por los complejos sociales. Bueno, la edad estándar que se establece son a partir de los 55 años. Es el corte que se establece en todas las asociaciones a nivel internacional, porque es donde la próstata ya va a empezar a aumentar de tamaño y donde bueno, pues tiene un mayor beneficio el clivaje con el PSA. En población donde haya una agrupación familiar de enfermedad de próstata o de cáncer de próstata, si se baja en unos 10 años esa determinación, entre comillas, para sacarle la mayor rentabilidad. Y es una prueba con una simple analítica, una exploración clínica básica que nos puede dar mucha información y cambiar totalmente el pronóstico de la enfermedad. Lo básico es una exploración clínica básica, una buena historia clínica apoyada pues en una simple analítica de sangre como es el PSA y una analítica de orina que nos van a dar toda la información necesaria. Bueno, un poco lo que el auditorio quiera. Yo creo que tenemos que ser más cercanos en los temas que más preocupan a la audiencia e intentar que los oyentes cuando se vayan a casa pues pierdan ese miedo a ese síntoma, a esa mala calidad de la orina, y puedan consultar con total seguridad y confianza. Muy buenas tardes. En primer lugar, saludamos atentamente a Toñi Ledesma, diputada de la Diputación Provincial de Málaga, don Luis Guerrero, primer teniente de alcalde de Alhaurín el Grande,
autoridades sanitarias, representantes de IBIMA, asociaciones, amigos y gente interesada en la salud, que es lo que esta tarde se ha congregado aquí y es lo que nos interesa a todos, sobre todo en este campo como es la salud masculina, que quizás está un poco metida ahí en un tabú que como nosotros a esta charla le hemos querido nombrar, le hemos querido llamar, que es déjate de vergüenzas, porque el hombre por trayectoria, la verdad que, bueno, da un mucho de vergüenza hablar de sus cosas más íntimas, cosa que en la mujer no está así, ¿no? Nosotros desde la Asociación Sí por la Vida queremos abrir a conocer que nosotros estamos para ayudar tanto a enfermos oncológicos como a sus familiares, pero de todo tipo y de todo tipo de cáncer. Cuando digo de todo tipo, me refiero también en género, sea hombre, mujer, niño. Entonces, además, al hablar de cualquier tipo de cáncer, quizás por mayoría o porque fue en el principio las asociaciones a lo que más nos dedicamos, que fue al cáncer de mama, que quizás fue lo que primeramente tuvo más movimiento, sobre todo hace 20, 30 años, pues hay muchas asociaciones, en la cual incluye la nuestra, Un Sí por la Vida, que quizás tenga imagen de asociación donde solo pueden ir personas enfermas de cáncer de mama. Algo que no es así. Desde Un Sí por la Vida tenemos las puertas abiertas para intentar ayudar absolutamente a todo el mundo. Da igual, como decía antes, si es hombre o mujer o el tipo de cáncer. En nuestra asociación también hay algo muy importante que es muy bueno de que todos lo sepan, y es que en esta disposición a ayudar hay centenares de voluntarios, los cuales cada día trabajan en eventos, en montones de rifas, cosas para poder ir generando la economía suficiente para que nuestra asociación tire hacia adelante, ¿no? Y es por eso que quiero dejar muy claro, como siempre me gusta de hablar y de explicar, de que cualquier enfermo de cáncer o familiar directo o cercano puede ser ayudado en Un Sí por la Vida y para ello no tiene que abonar absolutamente ni un céntimo. Y cuando digo que no tiene que abonar ni un céntimo, significa que no es necesario ni ser socio. Miren que gracias a los socios, igual que los eventos que antes habíamos dicho con los voluntarios, gracias a los socios sobrevivimos, ¿no? Pero ya digo que no es la condición para acercarse hacia Un Sí por la Vida. Cualquier persona que lo necesite, pues solamente tiene que acercarse. Para ello es para lo que estamos, o al menos lo que intentamos hacer y estar, ¿no? El objetivo fundamental de la asociación es empatizar, porque para ello fue creado y así fue creado por enfermos oncológicos en su día, porque hay que decir que la mayoría de las personas que estamos al frente de Un Sí por la Vida somos personas que hemos pasado por algún tipo de proceso oncológico, por lo cual empatizamos y estamos totalmente abiertos a poder hablar, a poder recibir, a poder apoyar a los enfermos. Igualmente, repito siempre mucho a sus familiares, porque en la mayoría de los casos el familiar directo lo pasa bastante peor que el propio enfermo, porque siempre la incertidumbre de que no sabemos cómo está la otra persona, porque generalmente te va a decir que está bien y uno siempre, pues quizás se vaya a lo peor, ¿no? Hoy, a través de nuestros invitados, queremos dar normalidad a la par que visibilidad. Una gran importancia es tener la cercanía a los enfermos, ¿no? Que los enfermos se encuentren en su casa, en una pura normalidad, porque contraer cáncer hoy por hoy, bueno, hay muchas otras enfermedades. Quizás tenemos el estigma de la palabra cáncer, que a muchos a la hora de mencionarla, pues la verdad que se echa el nudo en la garganta, y sabemos que hay muchas otras enfermedades que no son mejores. Por lo tanto, cualquier enfermedad hay que lucharla, cualquier enfermedad es importante y nosotros desde Un Sí por la Vida, en esa normalidad es la que queremos y pretendemos que se trate al cáncer.
No hay luchadores y vencidos. Todos los enfermos de cáncer son luchadores. Si al final la enfermedad no se consigue curar, nadie ha perdido. Esa persona ha luchado hasta el final. No ha ganado la batalla el cáncer. La batalla la gana toda aquella persona que la lucha, y cualquier enfermo de cáncer lucha igual que cualquier otro enfermo de cualquier otra enfermedad. En la labor de transmitir información y dar visibilidad a todo tipo de cáncer, llevamos conjuntamente con la Diputación Provincial de Málaga el proyecto denominado 12 meses, 12 colores, en el cual cada mes, con un determinado color que lo representa, tratamos un determinado cáncer, haciendo charlas como la que hoy vamos a tener aquí y hablando de ese determinado cáncer para dar más visibilidad a la misma vez que conocimiento del mismo. Esto, en este caso, se llama, en noviembre tenemos el mes del cáncer de próstata. A la entrada nos han ido dando todo el mostachón el bigotito. El bigote es una corriente que nació aproximadamente hace 20 años, en el 2003, en Australia, un movimiento de un grupo de jóvenes que quizás un poco, casi en broma, quisieron dar visibilidad al cáncer de próstata o más concretamente a la salud masculina, ¿no? Y con ello, pues conseguir fondos. Al día de hoy, a nivel internacional, gracias a este movimiento, es verdad que se consiguen muchos fondos, por lo tanto, de ahí el símbolo del Movember, que sería el bigotito de este mes, ¿no? Hemos preparado esta charla coloquio para desmitificar y normalizar el ir al urólogo. De ahí el título que, como decía antes, de poner «Déjate de vergüenzas». Hemos de aprender del camino andado por la mujer. Es totalmente normal y corriente que una mujer, de niña, vaya al ginecólogo. Sin embargo, ¿qué ocurre con el hombre? ¿Por qué siente vergüenza de ir al urólogo? Y si va, que nadie se entere. En el siglo XXI parece increíble, ¿verdad?, que aún estemos así cuando tan abiertos de mente parece que estamos, tan modernos, tan en primera línea, que hablamos de todo, pero el hombre, sus cositas, que nadie las toque, que nadie hable de ellas. Poco hemos avanzado en este campo, la verdad. Esta charla de hoy quisiéramos que sirviese para avanzar, o lo que es mejor, para cuidar nuestra salud. El cáncer de próstata es invisible y silencioso en sus comienzos. Y cuando da la cara, igual se ha hecho grande. No soy yo el entendido para hablaros de todo esto, pero a pesar de su enorme agenda y múltiples compromisos, tenemos hoy a quien sí que nos puede ayudar a aclarar dudas y, espero, a normalizar la salud masculina. Quiero presentaros a don Felipe Sáez Barranquero, urólogo del Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Forma parte del equipo de investigación biomédica de Málaga y BIMA y con satisfactorios años de experiencia en el Hospital de Ronda y en el Costa del Sol de Marbella. Pronto se decantó por la especialidad médico-quirúrgica, por la variedad de campos terapéuticos que aglutina y así poder ayudar a pacientes y múltiples áreas de esta actuación. Cuenta con una importante formación, la cual le ha permitido la publicación de más de 50 trabajos a nivel nacional e internacional. Asimismo, formó parte del equipo, que hoy también está aquí con nosotros, de Bernardo Herrera, que he de decir, porque me lo ha dicho en la entrada, que es descendiente de familia alaurina, de los Herreras de calle Cantarrana, los carpinteros, y familia de los Imbrodas también. Así que tenemos a Bernardo Herrera como otro alaurino más hoy aquí, para llevar a cabo diferentes ensayos clínicos sobre el cáncer en toda la esfera urológica, siendo el investigador principal en muchos de ellos. Por favor, demos un cálido aplauso a don Felipe Sáez Barranquero.
¿Qué hay? Buenas tardes. Lo primero, bueno, agradecer a Paco, a la Asociación de Un Sí por la Vida, a todos los asistentes, a las autoridades por, bueno, pues compartir esta tarde, ¿no?, de hablar un poco de la salud masculina, de, bueno, desmitificar los miedos de la gente para venir al urólogo a consultar y a, bueno, pues plantear las dudas. Yo creo que lo que ha dicho Paco es muy importante. El cáncer de mama marcó el camino. Las mujeres a día de hoy sí tienen una trayectoria totalmente establecida. No hay vergüenza en explorarse la mama, en ir al ginecólogo, en ir a los cirujanos para que vean si hay o no hay alguna patología. Y yo creo que eso es una cosa que a nivel masculino todavía nos queda un poco de camino por andar. Sí que es cierto que la situación va mejorando respecto a cuando Bernardo y yo empezamos la residencia, hace ya unos cuantos añitos. Es verdad que la población tiene menos miedo, menos vergüenza a la hora de consultar y, bueno, poco a poco se va normalizando, pero quizás asociaciones como Movember, darle visibilidad pública y perder el miedo. No se hace nada malo en ir al urólogo a que lo exploren, a que lo vean y a que solucionen una problemática que en ese momento puede ser fácilmente abordable, pero que si lo dejamos en tiempo sí que puede ser más complicado. Yo hablé con Paco, le comenté un poquito la dinámica de cómo hacerlo y él, yo creo que lo más acertado, yo creo que lo más fácil es que establezcamos un coloquio, que vayamos preguntando las dudas que podáis tener e intentar ir solucionándolas y, bueno, dando un poquito la visión del urólogo de la problemática que veáis. ¿Un PSA alto puede ser sinónimo de cáncer? No tiene por qué. Muchas veces nosotros en la consulta vemos pacientes que vienen desde primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario, el 99% de las veces, y muchas veces vienen derivados con un PSA alto que puede ir desde 4,1, que es el límite alto de la normalidad, a PSA mucho mayores. ¿Eso significa que haya un cáncer? No. Eso significa de que hay que ver a ese paciente, hay que hacerle una buena historia clínica, hay que hacerle un tacto rectal, que muchas veces la gente pues le da mucho pudor el que eso se haga, aunque toda la información que nos da sí es muy, muy importante, y establecer realmente en qué contexto se ha elevado el PSA. Ese PSA se puede elevar desde un crecimiento benigno de próstata normal y corriente, desde una prostatitis sin más, desde simplemente una relación sexual los 2 días anteriores, por ejemplo, antes de la determinación, pueden elevar ese PSA. Pero lo que no se puede tampoco es, bueno, tengo un PSA alto, bueno, pues ya se bajará. Yo creo que no hay que perderle el miedo, o el respeto más bien, a esa determinación, porque puede ser la puerta de inicio para un proceso que sea un poquito más complejo y que ahora mismo sí podemos solucionar. La llegada, bueno, del PSA es relativamente reciente, no tendrá más de 40, 50 años, y sí nos cambió el manejo y el pronóstico del cáncer de próstata. Como comentaba antes Paco, el cáncer de próstata anteriormente lo detectábamos por síntomas secundarios a enfermedad avanzada, pacientes que entraban en retención, pacientes que entraban con compresiones medulares. Son situaciones que incluso a día de hoy no estamos en una situación de poder curar a la enfermedad. El PSA lo que nos permitió es anticiparnos a esos estadios, anticiparnos a la enfermedad y poder ofrecer un tratamiento con intención curativa. Y cada vez más nosotros cuando vemos a los pacientes, lo primero que se le dice, porque el impacto, como decía Paco, de la palabra cáncer, pues es muy desagradable escucharla, pero no todos los cánceres son iguales y en el caso de la próstata cada vez más, y lo vamos viendo con el paso del tiempo, los pacientes se pueden morir con su cáncer de próstata, pero no del cáncer de próstata. Pero para eso hace falta un buen diagnóstico, etiquetarlos y tratarlos en fases tempranas de la enfermedad, donde podemos tener el mayor rendimiento a la hora de poder plantear una actitud terapéutica, ¿vale? Una de las cosas que hablábamos antes de entrar es a qué edad empezar a testear, empezar a explorarse, empezar a pedir ese PSA. La edad estándar ahora mismo está en los 55 años aproximadamente, en los que pues ya sería recomendable ir al médico de cabecera y en la misma analítica donde uno se pide el colesterol, se pide el azúcar o quiere ver cómo tiene el hierro, pues se puede pedir ese PSA.
Ese PSA, si está normal, bueno, pues se hace un seguimiento, como se hace en tantos pacientes. Si está elevado, bueno, pues se manda al urólogo y se ve si hace falta o no hace falta hacer alguna cosa más, ¿vale? Esa edad, si se baja a los 45 años, cuando hay antecedentes familiares, es decir, hay una agrupación familiar que nos ponga en sospecha de que pueda haber un patrón genético o un patrón hereditario, entonces ahí se baja un poquito más, porque sabemos que esa población sí son, digamos, situaciones clínicas, situaciones oncológicas mucho más agresivas, ¿vale? Una de las cosas que nosotros hacemos en IBIMA, que comentaba Paco, es pacientes con un comportamiento de enfermedad más agresivo, hacerle una determinación genética para ver si hay alteraciones mutacionales en línea germinal, ¿vale? El cáncer de próstata comparte con la mama la mutación de los genes BRCA, y aquellos pacientes que tienen, igual que las mujeres que tienen la mutación BRCA, son situaciones oncológicas mucho más complejas, comportamientos mucho más agresivos, y que tenemos que anticiparnos a esa enfermedad, porque podemos plantear un tratamiento curativo, como digo, si no dejamos pasar el tiempo. Igual que las mujeres, tenemos a partir de los 50 años para hacernos una exploración de mama, para hacernos la mamografía. ¿Por qué no todo esto? Con el tema del cáncer, es la detención precoz, es el mejor aliado. Los hombres con este problema que puede tener de cáncer de próstata, ¿por qué no se incluye a partir de cierta edad ese tipo de analítica? ¿Por qué la tienen que olvidar? Por pedir. Me refiero, porque algunos no son conscientes que existe esa analítica. Entonces, ¿por qué no se incluye a cierta edad para prevenir? No sé si está incluida, pero creo que no. No es que esté incluida como en el caso de la mujer, en el tema de la exploración. En el caso del varón, lo que se recomienda, y además en eso estamos trabajando mucho con atención primaria, lo que pasa es que la atención primaria ahora mismo tiene una situación un poquito bastante delicada. A partir de los 55 años, todo paciente que va al médico de cabecera habría que hacerle un PSA. Esa sería la puerta de entrada. Si ese PSA está elevado, en ese caso se manda al urólogo con una nueva determinación, porque el PSA es muy bueno para hacer el screening, pero falla mucho. Sí, también tengo conciencia de eso, porque yo estuve con mi padre en una revisión, mi padre nunca va al médico, y esta vez la enfermera tenía ganas de conocerlo porque no sabía de él, y le hicieron una exploración, le mandaron esta prueba y salió alta. Entonces, pocos días después, pues otro médico lo habló y me dijo que era normal, que a partir de cierta edad, mi padre ya se veía, dice, ahí no me toca a mí ni Dios. Como que ya es, que él sabía. Entre los mayores ellos hablan del cáncer de próstata. Claro. Pero dice, bueno, te comento, porque a mí que me sorprendió, ¿no?, que mi padre me dijera, por ejemplo, eso. Y dice, nosotros sabemos que ya a partir de eso va muy paradito. Es que no hay tampoco mucha visibilidad, claro, e información. Como por ejemplo el tema de la mujer. La mujer, ya te digo, vamos adelantados. Sí, nada más. En el caso de la mujer, te doy toda la razón. Yo creo que ahí la figura, y además hay varios artículos publicados en ese aspecto sobre Angelina Jolie, le dio mucha visibilidad al cáncer de mama, desmitificó mucho el cáncer de mama. Al principio, las mujeres cuando iban al ginecólogo o cuando iban al de cabecera, eran tumores de mama muchísimo más agresivos, muchísimo más pasados de evolución. En el caso de la próstata, yo creo que poco a poco se va avanzando, pero es difícil porque la gente, el mito que tiene del cáncer de próstata es: voy a dejar de ser tan hombre, por así decirlo, porque cualquier tratamiento sobre el cáncer de próstata acarrea una afectación de la esfera sexual. Y segundo, la pérdida de orina, porque durante un tiempo después de operarse siempre aparece una pérdida de orina. Entonces, tienen miedo a preguntar. Es cierto que entre ellos hablan mucho en la consulta cuando nos les explicamos las cosas, no, si a mí mi vecino, mi tal, mi cual, pero no se lo preguntan al médico, ¿vale? Y sí que es verdad que la formación debería de ser mucho mayor para que la gente realmente supiera cuándo es importante un PSA. Nosotros los PSAs, es cierto que en una población joven, 55 más o menos, hasta los 70 años más o menos, es donde tiene la mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque si tú pides un PSA y ese PSA te detecta una enfermedad, el tratamiento de esa enfermedad te tiene que dar 10 años de vida.
para que el riesgo que tú estás, digamos, asumiendo se sobrepase por el beneficio. En las personas mayores muchas veces viene un paciente, yo qué sé, 85 años, diabético, hipertenso, tal, y tiene un PSA alto. Pues en ese paciente el problema es que hemos llegado demasiado tarde, porque en ese momento tú a ese paciente le detectas una enfermedad de próstata y posiblemente de eso no se va a morir, se va a morir de otra cosa. Pero es ahí donde tenemos que hacer el hincapié, para que ese paciente no sea a los 80 y pico años cuando viene con un PSA elevado, sino que lo detectemos a los 60 y le pongamos solución a los 60. Entonces, las asociaciones como Movember, como este tipo de reuniones y toda la visibilidad tienen que ir calando poco a poco. Nosotros, no solamente en el cáncer de próstata, en cáncer de testículo no es raro el paciente que te llega con una enfermedad pasada porque no quería preguntar. Yo, ¿cómo voy a ir al urólogo a que me exploren los testículos? Vienen a la consulta y no se quieren bajar los pantalones. Entonces son cosas que dices tú, es lo que decía él, estamos en una sociedad pues ya mucho más plural, mucho más avanzada, pero que a día de hoy falta mucho, y especialmente en el varón, y especialmente en los medios rurales, donde es muy difícil ese calado, porque consideran que es como, ¿cómo me va a ver un hombre? ¿Cómo me va a meter el dedo en el culo para hacer un tacto rectal? Hay mucha gente que dice que el tacto rectal te lo hagas tú, que él no se lo hace. Y después se lo hace y le dice, mire, pues, y dice, no ha sido para tanto. Digo, bueno, claro, ¿usted qué se creía que le íbamos a hacer aquí? Quitarle una pierna. Pero ese tipo de cosas, yo creo que este tipo de reuniones sí que tienen que ir poco a poco calando, porque por suerte el cáncer de próstata no tiene el comportamiento de un pulmón o de un páncreas, ¿no?, que son mucho más agresivos. Pero hay muchos pacientes que ese no consultar le cuesta la vida. A él y a su familia, porque su familia, ver a una persona que es una enfermedad, que lleva un crecimiento lento, pero que continúa, afecta no solo a él, sino afecta a todo su entorno. Y es muy difícil. Y muchas veces vienen los pacientes porque la mujer lo ha obligado. Además que te lo dice, yo vengo aquí porque me han obligado. Y muchas veces le tienes que decir, pues su mujer le ha salvado la vida, porque si no hubiese venido, no hubiéramos detectado la enfermedad que estamos hablando ahora. ¿Qué nos puedes decir de la cistitis originada por la radiación del cáncer de próstata? La cistitis rádica. La cistitis rádica. Bueno, la cistitis rádica, cuando tú detectas un cáncer de próstata, básicamente tienes dos opciones de tratamiento, o la cirugía o la radioterapia. La radioterapia es cierto que ha mejorado bastante por los nuevos equipos, por la intensidad modulada, por los campos. Pero sí que es verdad que una de las cosas que siempre le comentamos a los pacientes es la afectación a nivel de la vejiga, pero a nivel de la vejiga y a nivel del recto. El problema que tiene la cistopatía rádica es que es de muy difícil control. La inmensa mayoría son casos mínimos, algunas veces sangra, algunas veces se baja al baño, pero hay pacientes a los que les toca. Y cuando les toca son muy difíciles de controlar. Mucho. Sí, son muy difíciles de controlar. Gracias a Dios, ahora mismo sí que las máquinas, entre comillas, de radiación están mejorando, pero es verdad que son difíciles de controlar esos síntomas. Nosotros sí recibimos interconsultas, ¿no?, de los compañeros de Oncorradio. Se pueden hacer cosas, pero son difíciles de controlar, porque los cambios cicatriciales que se provocan en la vejiga son muy difíciles con tratamiento poder controlarlos. Sí, a mí me han dicho los urólogos que he visto que eso es para mí, y yo he padecido una cistitis dura, la he padecido y la sigo padeciendo. Claro. El problema de la radioterapia es que... Vejiga, ano, vamos... Bueno, toda la zona pélvica. Claro, yo... Ahora un poco menos, pero... Y la cistitis esa me apareció a los 2 años de la radiación, ¿eh? Claro. A los 2 años. Porque la radiación, a diferencia de la cirugía, en la cirugía se trata la enfermedad, entonces tú tratas la enfermedad y quitas la enfermedad. La radioterapia, cuando se aplica, no mata todas las células en el momento. Hace un marcaje de esas células. Hay células que mueren en el momento y células que van muriendo, entre comillas, conforme el tiempo va pasando, porque su ciclo celular, bueno, pues muere en ese momento. Y el efecto de la radiación sobre la vejiga lo que hace es que cambie la piel, por así decirlo, de esa vejiga. Esa vejiga se tiene que hacer más dura por el efecto de la radiación y tiene menos distensibilidad. Por eso en el momento en el que aguanta la gana de orinar, aparece ese dolor, aparece esa molestia, aparece tener que ir al baño y aparece todo ese tipo de síntomas. Que cada vez son menos, pero siguen apareciendo. Pero al que le toca. Al que le toca, le toca. Que Dios lo ampare. Por desgracia, sí. Por desgracia, sí.
Por el tema del cáncer, tanto de próstata como de otros cánceres que hay en el cuerpo, sí, el tema, la alimentación, me refiero a alimentación cuando hablamos de limón y digamos, esas cosas que son naturales, sí podría ayudar a los cánceres. Si hay algún conocimiento sobre eso. Bueno, en el cáncer de próstata realmente no hay, se habla mucho de los licopenos, del tomate, de una dieta mediterránea y demás, como factores para proteger del cáncer de próstata. Es cierto que a nivel del aparato urológico no hay ningún alimento, como por ejemplo en el cáncer de colon, en la toma de carnes rojas y tal, que eso sí se ha relacionado directamente con la aparición del cáncer de colon. Sí que hay hábitos tóxicos, no tanto en el cáncer de próstata, pero sí en el cáncer de vejiga, que junto con el de la próstata, digamos entre comillas, son nuestros grandes caballos de batalla. En el caso del cáncer de vejiga es el tabaco. Igual que el tabaco afecta al pulmón y tiene mucha calado, ¿no?, en la sociedad, todos los contaminantes del tabaco se eliminan por la orina y pueden provocar que en toda la vía urinaria, desde el riñón, uréter, vejiga, incluso a nivel de ureter, poder aparecer tumores a ese nivel. Por eso se insiste tanto desde las asociaciones urológicas, de oncología médica, oncorradio, de evitar el consumo del tabaco, porque es el principal factor de riesgo para aparición de cánceres a nivel del organismo. Y el tema, por ejemplo, que también he oído el tema del cannabis, la marihuana, que ha habido algunos entendidos, alguna gente, algunas conferencias, incluso de organismos naturales, que han dado por hecho totalmente positivo de que puede ayudar a los cánceres, no sé. Bueno, el cannabis en ese aspecto puede ayudar, pero no para tratar el cáncer, puede ayudar para situaciones oncológicas de dolor. Entonces, y psicológico también, ¿no? ¿El qué? Y psicológico. Bueno, y a nivel psicológico, como es normal, pero el consumo del cannabis no va a tratar a un paciente oncológico, tratará pues en una situación de enfermedad con dolor y tal para controlar el dolor, y a nivel psicológico también, pero el problema que tiene el cannabis es que hay que saber el límite. Sí, ya estamos hablando en términos de que... Una cosa es que te ayude y otra cosa es que te pases. Pero yo creo que, bueno, eso se tendrá que... La tendencia natural es que se regule y una vez regulado poder establecer en qué situaciones, cómo utilizarlo y demás. Porque yo creo que, hombre, es como todo, usado en su correcta medida, sí que puede ayudar a pacientes no solo oncológicos, sino de otra índole también. Sí, vale, me doy por enterado. Solamente repetirte de que se han dado casos de que con el... Vamos, yo no es que tenga nada que ver con esas cosas, pero lo he escuchado, de que se ha dado por hecho de que personas en sitios consumiendo cannabis que han desaparecido los cánceres que... Bueno, uno escucha muchas cosas. Bueno, no cuenta... por fumar, lo mismo tomado en marihuana o algo. Bueno, teniendo en cuenta que los americanos se tomaron el gel de lavarse las manos cuando lo dijo Tean, yo me creo cualquier cosa. Que digamos clínicamente y algo que no tiene eso nada que aportar. No. Vale, gracias. Nada. Bueno, en relación a lo que comentaban antes de la radioterapia, salieron noticias de prensa que aquí en el materno, se supone que por allá 2027, y en Sevilla, es decir, 2 centros en Andalucía, se instalará protonterapia. Y sé que es un campo revolucionario y tal. Pero quitando esas salvedades de construcción y tal, una vez establecido, ¿cuál sería el tiempo, o cuánto tiempo, mejor dicho, para que se incluyese dentro de las guías clínicas y se sistematizase y ese abordaje multidisciplinar, no solo de urología, sino de oncorradio y tal? Esa era mi pregunta. Bueno, nosotros cada vez vemos más, vamos, en el caso de los compañeros de radioterapia, nosotros lo vemos también en los fármacos, cuando llega la novedad, nosotros siempre vamos por detrás. Es decir, las máquinas de protonoterapia se están utilizando aquí en el sistema público, empezará pues más o menos 2027, quizá un poquito más, hasta que se instale todo, porque en el clínico las máquinas de radioterapia se han terminado o se están terminando de instalar ahora, que fue la donación que hizo Amancio Ortega, con lo cual eso hasta que se establezca en el día a día todavía quedan años.
Y sobre todo ya no solamente el que se utilice la protonoterapia o se utilice la radioterapia convencional, lo que hay que saber es en qué pacientes utilizarlos y en cuáles vamos a conseguir el mayor beneficio. Para eso hace falta estudios, y hace falta estudios a nivel internacional. Los americanos y a nivel europeo sí tienen bastante en ese aspecto. A nivel español vamos un poquito a la zaga, ¿no? Pero más que el tipo de energía es saber concentrar la energía donde queremos darla. Es lo que le comentaba antes. Antiguamente las máquinas no eran capaces de colimar, digamos, de acotar el tratamiento en el foco que nosotros queremos. Eso cada vez está avanzando más y a día de hoy nosotros, pacientes que a lo mejor tienen 2 adenopatías y el resto del estudio que se le hace es normal, los radioterapeutas son capaces de concentrar el haz de radioterapia para tratar solamente la adenopatía. Entonces yo no creo que sea tanto el tipo de energía que se utilice, sino que la tecnología nos permita focalizar donde queremos dar el tipo de energía. ¿Vale? Porque la protonoterapia es verdad que parece que tiene menos efectos secundarios, pero todos tienen efectos secundarios, por desgracia. Lo que pasa es que tenemos que intentar acotar lo máximo posible y darlo donde queremos realmente darlo para que el efecto sea a ese nivel. Vale, de acuerdo, gracias. Nada. ¿Qué nos puedes decir o qué opinas tú sobre el tratamiento de oxigenación, el tratamiento en cámara hiperbárica para el problema de la cistitis? ¿La citopatía? Sí, nosotros de hecho hemos tenido 3 casos recientemente, creo que son, de pacientes con cistopatías ya mucho más avanzadas, con hematurias, etcétera, etcétera. Y la cámara hiperbárica combinado con instilaciones, es decir, con lavados dentro de la vejiga, sí que han dado muy buenos resultados. ¿El inconveniente que tiene? El precio. Claro, que la seguridad social difícilmente te deriva a cámara hiperbárica. No, nosotros los pacientes que hemos derivado tardan un poco en aprobarse, porque tiene que aprobarse y demás, pero todos los pacientes no nos han dicho en ninguno que no, ¿eh? Bueno, a mí me han dicho precisamente hoy que de momento no. Claro, ahora mismo es cierto que se tiene que estudiar, porque nosotros los 3 pacientes que tenemos están en fase de estudio, pero ningún paciente, han tardado más, han tardado menos, pero ninguno nos han dicho que no. La única indicación para darle la cámara hiperbárica es que la enfermedad tiene que estar controlada. Es decir, me vengo a referir a un paciente con una enfermedad activa, el oxígeno sí que puede activarla, pero salvo esa salvedad, han tardado más, han tardado menos, pero en todos no lo han aprobado. Yo no he tenido suerte. Tendrán que volver Precisamente intentarlo. he estado yo en el clínico hoy, haciéndome una citoscopia, porque había solicitado yo a través del médico de cabecera, como me habían hablado de la cámara hiperbárica y tal, pues lo había solicitado, pero bueno, me han dicho que... Bueno, todo depende también de qué tipo de cistitis rádica haya. Es decir, no todos los pacientes de cistitis rádica van a cámara hiperbárica, como todo. Hay que ver el tipo que hay, el tipo que no hay y las cosas intermedias que se pueden hacer antes de la cámara hiperbárica. Pero si está indicado y tiene su indicación como tal, en todos nos han dicho que sí. Sí, pero vamos, lo que me han dicho también de la cámara hiperbárica es que una cistitis de esta con sangrado y tal, en 20-30 sesiones no se cura. Cada paciente es un mundo y además es lo que comentábamos antes. Vamos, yo estaba hablando con porque aquí en el clínico creo que no hay cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica que hay en Málaga es en el Ángel. En el Ángel y en Sanit. Son las 2 cámaras hiperbáricas. En el Ángel y en Sanit. En Benalmádena. Pues con los 2 he hablado yo y me han dicho, mira, porque le he preguntado cuántas sesiones, pues claro, por el costo. Y me han dicho, te voy a hacer sincero, esto ni en 20 ni en 30 sesiones vas a notar. Aquí hay personas con lo mismo que tú y llevan 80, 90 y 100 sesiones. Depende de cada... Por eso te digo que es que depende de cada uno y del tipo y la intensidad de la cistitis rádica que tenga. Sí, por eso yo con la intensidad que tengo bien necesitaría 200. Hola. ¿Qué tal?
A mí me gustaría hacerle dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los primeros síntomas a nivel físico que, sé que es difícil, ¿no?, porque de forma generalizada nos ponen en alerta al hombre para saber que la próstata no está funcionando bien? Eso es la primera pregunta. Vale. Y la segunda pregunta es si hay algún estudio científico sobre cómo afecta la toma de Epilobium. ¿La toma de qué? Epilobium. Es un extracto de planta que está ahora muy en boga y parece ser que hace una contracción o algo así en la próstata, y a ver si había algún estudio científico sobre eso. Vale. Esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias. Nada. Pues mira, lo de los síntomas que me comenta, normalmente la puerta de entrada y por la que suelen consultar mayoritariamente los varones es por la nicturia, es decir, es por levantarse por la noche a ir al baño. Ese es el síntoma principal por el que suelen consultar. El siguiente normalmente suele ser el tener que ir muchas veces durante el día. Normalmente la bajada de la fuerza de la orina no suele ser un síntoma que suelen consultar, porque como es algo muy larvado y que va muy poquito a poco, el paciente al final termina como entendiendo que es su forma de orinar y lo entiende como normal. Después cuando lo empeoras, le haces sus pruebas y tal, pues te das cuenta de que está orinando mal. Pero normalmente la puerta de entrada es el tener que levantarse por la noche, el tener que ir al baño, orino y a los 10 minutos tengo que volver a ir. Eso sí puede poner en la antesala de que algo a nivel del vaciado de la vejiga no va bien. Puede ser una próstata, que suele ser lo más habitual, pero puede ser también una estenosis a nivel del caño de la orina, puede ser una infección, puede ser una piedra. Es decir, hay muchas cosas que hay que indagar para saber dónde está el problema para poder solucionarlo. Y respecto a lo que me comentaba, ahora mismo en estudios de fitoterapia, es decir, de productos naturales, etcétera, sobre la próstata, el único que está incluido a nivel de las guías clínicas y demás es la Serenoa repens. El Permixon, que algunos me imagino que a lo mejor lo ha tomado en algún momento, que es la marca más común, es la única que está incluida en la guía clínica y solamente se recomienda en estadios muy precoces del crecimiento benigno de próstata. Lo que hace la fitoterapia es una desinflamación, disminuye los radicales libres y demás, y provoca una desinflamación de la próstata, con lo cual síntomas muy leves a la hora de la orina sí pueden controlarlo. Principal ventaja que tiene, que no tiene efectos secundarios. El efecto secundario típico de los tratamientos para el crecimiento de próstata es la eyaculación retrógrada, es decir, el paciente cuando tiene una relación sexual no eyacula, porque el cuello de la vejiga se queda relajado para que la orina pase, y eso también lo aprovecha el semen cuando hay una relación sexual. Y el segundo efecto secundario, entre comillas, es la disminución, no mucha, pero la disminución de la libido, de la esfera sexual, cuando se utilizan los fármacos combinados para disminuir el tamaño de la próstata. Eso sí están plenamente establecido, pero en fitoterapia el único que hay es ese por ahora. ¿Hay algún ejercicio físico, se hace lo del suelo pélvico para mujeres y demás? ¿Para nosotros hay algún ejercicio indicado para prevenir todo ese tipo de cosas y demás? Pues de ejercicio, lo que nosotros siempre recomendamos, especialmente en gente que se ha operado de la próstata o en gente que, bueno, pues tiene que fortalecer el suelo pélvico, son los mismos que utilizan las mujeres, son los ejercicios de Kegel adaptados a los hombres, ¿vale? Entonces, esos ejercicios pélvicos lo que buscan es fortalecer todo lo que es el embudo pélvico, todo lo que son los mecanismos de sostén, para mejorar el control de la orina. Entonces, yo siempre le digo lo mismo a los pacientes, es preferible el que lo hagas 10 minutos todos los días a que durante 2 semanas estés haciendo ejercicio y la tercera semana no hagas nada. Porque ese efecto sumatorio, ese fortalecimiento del suelo pélvico, sí va a mejorar la calidad a la hora de orinar, a la calidad de vaciar, y si en algún momento, bueno, pues se tiene que operar, en ese momento mejorar el control de esa orina. Muchas gracias. Nada. Que acabo de consultar el tema del epilobio, lo desconocía también, y así no son artículos de revisión ni nada. Es algo un poco más técnico, un inhibidor de las 5 alfa-reductas como dutasteride o finasteride. Como dutasteride o el finasteride. Yo no lo conocía. Yo la verdad cuando me lo ha comentado no lo conocía. En principio el efecto, si es un inhibidor de las 5-alfa, no es un producto, entre comillas, de efecto natural, sino que tiene un efecto a nivel bioquímico y sí lo que provoca es una disminución de niveles de testosterona
en escasa cuantía, y lo que hace es disminuir el tamaño de la próstata para mejorar la calidad con la que orina. Sí, hola. ¿Qué tal? Mire, pastilla para disfunción eréctil mejora la orina, bueno, a la hora de orinar, de tomar menos cantidad, y la va, digamos, en vez de tomarte una para lo que es, tratamos varias veces a la semana, la cuartea, digamos. Sí. A la hora de orinar, creo que mejora un poco. Los problemas estos de que a lo mejor te cuesta un poco más de trabajo de orinar. El tratamiento combinado con el uso de los inhibidores, como puede ser el Viagra, puede ser el Levitra, puede ser todo ello, sí sé que se testeó con los alfa-bloqueantes, con la tansulosina, que es la habitual que utilizamos nosotros, para ver si mejoraba la calidad de la orina. Realmente no provoca una mejora del chorro de la orina o una mejora del flujo. Sí mejora la sensación subjetiva del paciente a la hora de orinar. Tú al paciente le preguntas, le pasas un cuestionario de síntomas antes de hacerle una flujometría y su cuestionario de síntomas es mejor que en la visita anterior. Pero a efectos prácticos, la variación que hay en la fuerza, en lo que nosotros llamamos el Qmax, que es el pico máximo que hace de fuerza, la mejoría que hay es mínima, normalmente 2-3 mililitros por segundo. Por eso no se ha utilizado, no se ha estandarizado tanto como el uso de la tansulosina, por ejemplo, con el dutasteride o con el finasteride, porque ahí sí conseguimos controlar la progresión de la enfermedad benigna a nivel de la próstata, conseguimos controlar ese crecimiento. Nosotros lo que son las pastillas para la disfunción eréctil, normalmente lo utilizamos en gente que le afecta mucho a la esfera sexual y lo utilizamos para mejorar esa esfera sexual, pero no para mejorar la calidad con lo que uno está orinando, porque la mejoría que hay es muy pequeña a costa de un fármaco que encima no está financiado y que hay que comprar y tomar todos los días en una dosis baja. Pero, por ejemplo, yo tomo furosemide para el corazón. Te hace de orinar mucho y te descontrola totalmente. Si por las noches, algunas noches te tienes que levantar 40 veces y te rompe el sueño, no puedes dormir. Aparte de también de la urgencia de levantarte, ahora que llega invierno con el frío. En fin. Lo que pasa es que eso es una de las cosas que muchas veces se comenta en la consulta, es decir, el levantarse muchas veces al baño no tiene que ver siempre con la próstata. Es decir, si a nivel cardiológico hace falta que el corazón funcione en mejores condiciones y hace falta un diurético, o a nivel pulmonar hace falta eliminar líquido para que esos pulmones funcionen mejor, evidentemente el cuerpo lo que va a hacer es depurar esa orina y eliminarla. Cuando llega a la vejiga, la orden que va a mandar la vejiga es hay que vaciar. Pero eso no tiene nada que ver con la próstata, tiene que ver con algo más arriba de ella, por así decirlo, para permitir esa eliminación. Si esa eliminación de la orina no se hace bien, porque tardo en orinar, se me corta, etcétera, etcétera, ahí sí tenemos nuestro campo de actuación. Pero un paciente cardiológico que necesita tomarse un diurético, lo que hay que intentar por parte del cardiólogo es ajustar en qué momento se tiene que tomar el diurético. Es decir, tomárselo por la mañana para que durante el día, bueno, pues estés yendo al baño y por la noche puedas dormir. Pero muchas veces hay problemas que son también la puerta de entrada, es decir, o una disfunción eréctil. Una disfunción eréctil te puede poner en la antesala de que el paciente es un cardiópata que lo tiene que ver un cardiólogo. O a lo mejor el levantarse tanto por la noche puede significar que tenga una enfermedad pulmonar y que tenga que verlo al neumólogo y por eso va tantas veces por la noche al baño. Entonces, tanto para la salud masculina como para detectar otros posibles factores o otros posibles especialistas que tengan que concursar, la consulta también sirve para eso. ¿Alguna estadística, formas de vida, método de vida que haya menos exista o menos cáncer en este caso? ¿Algún estilo de vida? Sí, por ejemplo. Bueno, lo que hemos hablado, al final es vida sana, dieta mediterránea, intentar las carnes rojas, intentar disminuirlas en la medida de lo posible, porque en cáncer de colon sí tiene una relación directa, y el tema del tabaco y el ejercicio físico. Pero el principal factor que siempre decimos es el tema del tabaco, porque es el principal factor de riesgo para cualquier cáncer en toda la economía. Vale, entonces, ya lo hemos repetido, sí, prácticamente es lo mismo que ya... Vale, gracias. ¿Y cuántos de aquí tenéis más de 55 años? ¿Más de 55? Una pila. ¿Y cuántos hacéis todos los años una determinación de analítica de PSA? ¿Todos? Yo llevo 106 años.
Eso yo creo que es lo principal, es decir, ya fuera de hablar de temas técnicos o no técnicos, yo creo que lo que tiene que quedar es que a partir de una determinada edad, igual que lo hacen las mujeres y nos han marcado el camino en eso, es que nos testeemos, nos vayamos al médico, nos hagamos nuestra analítica. Si vemos algo que no funciona, si me levanto mucho por la noche, si tengo un testículo que se ha aumentado sin venir a cuento, si tengo cualquier orino sangre, consultar. Consultar porque a lo mejor no es nada, que es lo mejor, llegar al médico, que nosotros te veamos, te digamos en 5 minutos no hay nada, despreocúpate e irse a casa tranquilo. Y no como viene gente que en tema de sangre con la orina llevan orinando sangre 6 meses y cuando vienen ya poco se puede hacer. Entonces yo creo que lo principal de todo, o el mensaje que nos tendríamos que llevar es consultar, perder el miedo a eso. No es nada malo que ir al urólogo a que a uno lo exploren, que se quede tranquilo y que no haya que lamentar luego por qué no fui. Yo quería preguntarle a mí, me dijo una doctora de guardia, el tema de la próstata, que en la Argentina se estimaba la próstata a los 40 años, una novedad, como que la vida sexual había terminado. Entonces, claro que en Argentina todo el mundo es doctor. Entonces, esto de estirpar la próstata, ¿con qué fin? Yo te digo la verdad que nosotros no estirpamos la próstata a nadie con 40 años. O sea, la próstata no hay que estirparla ni hay que quitar. Bueno, pues allí serán sus costumbres. Yo ahí en eso no entro, pero vamos, estirpar la próstata a alguien que no hay que operarle, no hay que hacerle nada, es una... El objetivo de la próstata, por una parte, es esfera sexual, colaborar en todo lo que es el eyaculado, la fecundación, etcétera, etcétera. Y lo segundo es una labor de defensa contra las infecciones. En el caso del varón, las infecciones de orina son menos frecuentes que en la mujer porque tenemos esa barrera, entre comillas, que es la próstata. Entonces tiene esa doble funcionalidad. Por eso los pacientes operados de próstata tienen mayor número de infecciones de orina que alguien que no se ha operado. Entonces tiene su función. No es una función muy conocida en la población general, pero desde luego no justifica el quitar una próstata a los 40 años. Otra pregunta era los que han tenido cáncer de próstata habla o recomienda mucho, pero no han tenido prevención de hacer pipí sentado. Ustedes lo puedo ver. No tiene ningún sentido. No, eso es una cosa que la gente dice mucho, ¿eh? Dicen mucho lo de orinar sentado, lo de no montar en bici, lo de no hacer ejercicios determinados. No tiene ningún sentido. Hay mucha gente que orina sentado porque han tenido o tienen una problemática a nivel de la evacuación de la orina. Cuando uno orina sentado puede hacer mayor fuerza a la hora de orinar. Y por eso mucha gente orina sentado, porque no ha consultado y no tiene una buena calidad a la hora de orinar. En el momento en el que eso se corrige, la gente orina de pie sin problema de ningún tipo. Pero hay mucha gente que lo pregunta en la consulta. Es un poquito de pipí que la guardo y espero echarlo, preparándome. ¿Qué síntoma es? Eso normalmente es goteo posmisional y eso suele pasar normalmente cuando uno vacía la vejiga. Al final del todo la vejiga hace una última contracción para eliminar ese remanente. Cuando la próstata está aumentada de tamaño, esa última contracción no llega a eliminar la orina, sino que se queda, entre comillas, parada adelante. En el momento que se relaja el esfínter y se relaja ya todo lo que es la próstata, todo el mecanismo esfinteriano, es cuando aparece. Eso sí puede poner en antesala de que puede empezar o puede haber de base un crecimiento de próstata que haya que ver y que haya que valorar. Yo diría otra cosa más, Felipe. ¿Es mito o realidad que todo aquel hombre operado de próstata, a partir de ese momento que le han extirpado la próstata, hay un 100% de problemas de incontinencia urinaria y igualmente también problemas de disfunción eréctil? Eso es mito o realidad, o sea, sinónimos de operación de próstata igual a incontinencia urinaria y disfunción eréctil.
Bueno, no es una relación directa. Sí que es cierto que después de la operación hay un periodo de tiempo en el que hay una pérdida de orina y hay una alteración de la esfera sexual, porque nosotros para poder extirpar la próstata tenemos que ir pegados a las bandeletas neurovasculares, que son las estructuras nerviosas y vasculares que controlan todo lo que es la erección y todo lo que es la esfera sexual, y también tenemos que quitar, por así decirlo, la próstata del mecanismo esfinteriano de la pelvis. A día de hoy, cada vez conocemos mejor la anatomía, cada vez tenemos una mejor visión, bien sea por la laparoscopia normal o bien por el robot, que nos permite respetar mayor cantidad de estructuras, respetar mejor el esfínter, respetar mejor las bandeletas y respetar mejor toda esa estructura. Evidentemente, cuando la enfermedad es una enfermedad avanzada, lo que prima, lo que impera es la curación oncológica. Evidentemente, si en un paciente no podemos preservar las bandeletas, o sea, no podemos preservar los mecanismos de la erección porque oncológicamente no se puede hacer, pues no se van a preservar. Evidentemente, si ese paciente se detecta en un estadio más precoz, la enfermedad es un estadio más precoz, tú puedes controlar mejor el respeto de esas estructuras, tanto a nivel de continencia como a nivel de potencia. Pero a día de hoy, por suerte, todo eso va reduciéndose, aunque hay un periodo de tiempo en el que todos lo tienen, y eso se le explica a los pacientes, cada vez recuperan mucho antes, y ahora mismo estamos en tasas de continencia precoz a los 3 meses, donde prácticamente el 80% utilizan, si acaso, un salvaslí o un absorbente de seguridad, diferente a lo que había hace unos años, donde el abordaje era abierto y donde esa preservación no podía ser tan óptima. Exactamente, a eso me quería referir porque la pregunta iba, el Da Vinci ha hecho bastante este favor. Sí, el sistema robótico Da Vinci sí que nos ha permitido mejorar un poquito más. Ya teníamos resultados bastante buenos en la laparoscopia normal, pero el Da Vinci nos ha permitido dar un paso más a la hora de ver mejor las estructuras, poder respetar lo que queremos respetar y quitar lo que queremos quitar. Bien es cierto que el Da Vinci está muy bien, pero el Da Vinci depende de un humano, es decir, al final los resultados no te lo da, el Da Vinci colabora, pero te lo va a dar el cirujano que te opere, porque si es bueno con el Da Vinci, y si no es tan bueno, pues no será tan bueno con el Da Vinci. O sea que la labor humana por ahora sigue siendo vital en todo. Bueno, espero que la charla, además, más que la charla, al cuestionario que hemos sometido aquí a don Felipe, creo que nos ha abierto más la mente en lo que es el cáncer de próstata, y sobre todo yo en lo que me llevo una alegría mayor es que hoy hemos congregado aquí a un buen número de hombres, los cuales en condiciones normales, no me refiero a vosotros, sino en general, los hombres somos bastante reacios a venir a un lugar así donde se va a hablar nada más y nada menos que de la próstata, que ha hecho, madre mía, cuánto daño ha hecho la frasecita esta de que cuando estamos en un bar tomando cerveza y algún compañero dice que voy al baño, dice, no vea cómo está con la próstata, ¿verdad? El daño que ha hecho. Cierto. Cuando eso en realidad no tiene absolutamente nada que ver, pero todo ello ha hecho de que hablar de próstata es hablar de vejez, hablar de falta de virilidad y hablar de un montón de cosas, todas bastante, sobre todo a nivel psicológico, bastante malas para el hombre. Y hoy, por lo menos, lo que queríamos hacer llegar es que no es así y que la enfermedad de la próstata, igual que la mujer, antes decíamos, el cáncer de mama, son los más habituales en hombre, el cáncer de próstata, y que, por lo tanto, es tan importante de que llevemos a cabo nuestras revisiones. Yo voy a contar un caso a nivel personal, voy a aprovechar, Felipe es mi urólogo, tengo que decirlo también, entonces voy a contar un detalle a nivel personal. Yo empecé a hacerme mis chequeos, mis revisiones de PSA a partir de los 50 años, y a partir de unas cuantas revisiones, pues salió un PSA alto. Ese PSA se repitió la analítica a los 6 meses, había vuelto a subir otro poquito más, entonces voy para el urólogo, bueno, una resonancia, en mi caso un pequeño nódulo que afortunadamente después sí fue maligno, pero estaba bastante encasulado y fue una operación y bueno, aquello salió estupendamente. Y me voy a quedar con las palabras que me dijo Francisco Javier Machuca, hoy jubilado,
que fue quien me operó en aquel momento, me dijo, ten en cuenta de que tú ni te has enterado, porque no había ni problemas de ir al baño, ni problemas de ningún tipo, ni te has enterado que tenías cáncer de próstata. Sin embargo, si tú no te hubieses hecho esas revisiones de PSA, esto hubiese tardado en dar la cara entre 2 y 3 años, pero quizás en 2 o 3 años estaría ya muy avanzado, igual ya era tarde. Y entonces es lo que yo, por lo menos por mi testimonio personal, quisiera transmitir de la gran importancia que es la detección precoz, verlo a tiempo, incluir en una analítica el PSA no cuesta nada, y entonces es verdad que muchas veces, y lo reconozco, de que muchos médicos de cabecera, si no se lo pedimos, no nos lo incluyen. Normalmente todos, o casi todo, el que mira un poco por su salud, cada año se hace una revisión, una analítica general. Entonces, ver de la gran importancia, sobre todo a partir de una determinada edad, como decía don Felipe, de incluir el PSA, porque ese PSA puede ser determinante, aunque recargo la buena respuesta que ya me dio don Felipe, de que un PSA alto no significa cáncer, ¿eh? No vamos tampoco a alarmar a nadie. Felipe, muchísimas gracias. Pido, por favor, un aplauso muy grande. Por favor, quiero aprovecharme, ya que tenemos aquí, como decía anteriormente también, nada menos otro magnífico especialista de la urología en Málaga y además capitaneando el equipo en IBIMA, como es don Bernardo Herrera. Por favor, si eres tan amable. Bueno, yo simplemente te he pedido la palabra porque simplemente quiero daros las gracias a vosotros. Quiero darles las gracias a las autoridades aquí presentes y quiero darle las gracias a Un Sí por la Vida, quiero darte las gracias a ti, Paco, y quiero daros las gracias a todos vosotros. Tenéis que entender una cosa que es muy importante para nosotros. Fijaros, nosotros en un año en el hospital clínico podemos ver unas 35.000 consultas al año aproximadamente. De esas 35.000 consultas al año, entre 10 y 12.000 son nuevas peticiones que nos llegan desde atención primaria, desde cada centro de salud de cada uno de los médicos de atención primaria que os ven a vosotros. Cada año en Málaga se diagnostican 1.200 casos nuevos de cáncer de próstata. Junto con Sevilla es la ciudad que más, prácticamente los mismos números, que más cáncer de próstata diagnostica cada año, y somos, junto con el Virgen del Rocío, el hospital que más pacientes atiende. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque vosotros tenéis que entender la importancia que para nosotros como médicos tiene que Un Sí por la Vida y las autoridades hagan este tipo de reuniones que nos acercan a vosotros y que nos permiten conocer y hablar con vosotros. Porque muchas veces la consulta, cuando uno tiene que ver 30, 35 pacientes, pues desgraciadamente nos encantaría tener 45 minutos para sentarnos con cada uno de vosotros y hablar de todo, pero es imposible. Entonces yo creo que, Paco, de verdad te lo agradezco enormemente, porque estas iniciativas que nos permiten vernos las caras, generar este entorno de coloquio, resolver dudas, y sobre todo os animo a que, si es posible, sigamos haciéndolas, que verdaderamente creemos un canal colaborativo que nos permita acercarnos a las personas y que las personas nos trasladen sus inquietudes. Yo me quedo con algunas de aquí. Me preocupa, por ejemplo, que hayan levantado 4 personas la mano de revisiones urológicas. Esto, como responsable de un servicio, me preocupa. Me preocupa que a este señor esté muy preocupado porque no le han autorizado la cámara hiperbárica, cuando la sanidad pública tiene un concierto con la sanidad privada y está en cartera de servicio general del SAS y hemos pedido muchas y la autoriza. Quiero decir, al final esto nos enriquece a todos y desgraciadamente hay cosas que desde la sanidad pública, pues porque los recursos son limitados, no podemos hacer, y vuestra colaboración
no tiene precio para devolver lo que hacéis. Así que de verdad, mi agradecimiento a Un Sí por la Vida por esta jornada, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Sí por la Vida, más que nada, lo que quisiera quedarse esta tarde es con la tranquilidad de que aquí, sin miedo, sin vergüenza, hemos hablado, hombres, de nuestros detalles, de nuestros problemas, de nuestras cosas, y que simplemente es preocuparnos por nuestra salud. Muchas gracias, y ya sabéis, para lo que haga falta, Un Sí por la Vida. Ojalá sea solo para hacernos la visita y que algún día Un Sí por la Vida solamente exista para allí, para que les demos unas dietas, unos planes de entrenamiento, porque eso sí, hay que decir, porque alguien preguntaba de qué hacer, el limón, llegado el momento, no sé si hará algo, pero sí que es muy bueno, una alimentación sana, comer este cítrico es muy bueno, comer fruta, comer verdura, tratar de no comer fritos, de hacer deporte. La vida sedentaria no sirve para nada. Hoy por hoy los papás somos los que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, porque si el niño está con el móvil, pero el papá es el primero que ni ha mirado al niño, pues la verdad, eso no llega a ningún lado. Igual que estamos cansados de oír en nuestro propio entorno amigos, conocidos, que dicen, no sé por qué estoy gordo, porque apenas como, pero resulta que se toma diariamente en torno a 2 litros de Coca-Cola o de cualquier bebida refrescante azucarada, ¿no? Entonces, esas cosas sí que pueden prevenir. En septiembre tuvimos aquí a Emilio Alba, y Emilio nos decía de que al menos un 60% de los cánceres se podrían evitar con una vida sana, comiendo adecuadamente y sobre todo haciendo ejercicio, no llevar una vida sedentaria. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Antes, perdón, un segundito, tenemos una compañera de Un Sí por la Vida, por favor, Almudena. ¿Quiere subir, por favor, Felipe, nuevamente? Te vamos a hacer subir. Queremos que te lleves un pequeño recuerdo de Un Sí por la Vida. Bueno, te han hecho la puñeta, te han andado ahí liado y todo. Claro. Por lo menos cuando vaya a algún congreso de esto, pues tú te lo pones en la solapa y será un orgullo para nosotros. Muchas gracias.